Buenos días, es para mí un gran gusto compartir con ustedes esta charla titulada Riñón, efector y órgano diana de la hipertensión arterial. Como ha quedado demostrado acá, la hipertensión arterial es una enfermedad altamente prevalente y con participación clave en todo el continuo que recientemente ha recibido muchísima atención, que es el eje cardiorreno metabólico. Este parte del exceso de tejido adiposo disfuncional que genera citoquinas y adipoquinas inflamatorias que producen hipertensión arterial, dislipidemia, síndrome metabólico y diabetes, los que potencian los efectos inflamatorios del estrés oxidativo, la resistencia a la insulina y la disfunción vascular, al tiempo que producen hiperfiltración glomerular con consecuencias renales que conducen indefectiblemente a la enfermedad renal crónica, la que se suma a toda la orquesta de factores inductores de daño cardiovascular con aterosclerosis, remodelado miocárdico, fibrosis y disfunción cardíaca. El resultado final es la ocurrencia de un evento cardiovascular mayor que casi siempre es fatal o invalidante. Según datos del Observatorio de la Organización Mundial de la Salud, en el 2019 las enfermedades cardiovasculares fueron responsables de casi 18 millones de muertes en todo el mundo, mientras que las muertes por enfermedad renal crónica y diabetes mellitus estuvieron en torno al 2 y 1,2 millones respectivamente. Como si fuera poco, existe una integración entre estas, de modo que la diabetes es responsable de casi 500.000 casos de enfermedad renal crónica cada año y de 3,5 millones de muertes cardiovasculares, mientras que el 26% de todos los pacientes con enfermedad renal presentan alguna complicación cardiovascular de manera temprana. Los resultados para los pacientes que integran las tres enfermedades son definitivamente catastróficos. Pero este es solo el tráiler. La película implica que para el 2040 la enfermedad renal crónica ocupará la quinta causa de muerte en todo el mundo, siendo la enfermedad con mayor escalada a nivel mundial. De modo que la enfermedad renal crónica se ha convertido en el elefante dentro de la habitación, con la prevalencia más aumentada como una enfermedad silente y lo peor aún como una enfermedad silenciada. Y es que el riñón es sitio frecuente de daño en órgano diana por la mayoría de las enfermedades, pero la pregunta realmente interesante aquí es la siguiente: ¿servirá como diana terapéutica también? Echemos un vistazo a las estrategias actuales. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, bien conocido por todos, es el responsable de mantener el control del volumen extracelular y por ende de la presión arterial. De ahí que una de las primeras dianas terapéuticas para el tratamiento de la hipertensión arterial sea su bloqueo. Dígase con un inhibidor directo de la renina, de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueo de los receptores de angiotensina. El objetivo fundamental es eliminar los efectos vasoconstrictores de la angiotensina 2, lo que produce vasodilatación de la arteriola eferente. La dilatación de la arteriola eferente produce entonces una caída de la exagerada presión intraglomerular, frena la hiperfiltración, evita la proteinuria, lo que se traduce en renoprotección directa. Pero lo anterior tiene su evidencia en el estudio Renal, terminado en el año 2001, un estudio bastante antiguo, donde se comparó el efecto de los losartán con el placebo para desenlaces renales y cardiovasculares. Como observa en el gráfico de la izquierda, a partir de los 18 meses de iniciado el tratamiento con losartán, comienza una reducción del riesgo de enfermedad renal crónica terminal en el grupo de pacientes, de modo que a los 48 meses la reducción del riesgo es de alrededor del 28%. Similar ocurre al combinar los efectos de enfermedad renal crónica terminal y muerte con una reducción del riesgo del 20%, como pueden observar en el gráfico de la derecha. Por otro lado, desde el momento del inicio del losartán ocurre una caída del riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y al final del seguimiento la reducción del riesgo para esto fue del 32%. Algo muy interesante para los nefrólogos es la reducción porcentual muy significativa de la proteinuria basal en el grupo de pacientes con losartán, demostrando sus efectos renoprotectores.
pero las modificaciones hemodinámicas glomerulares, el frenado de la hiperfiltración y el bloqueo de la angiotensina 2 pueden provocar incrementos en la creatinina y el potasio sérico, lo que en ocasiones condiciona la retirada de estos fármacos. En este sentido, les propongo revisar unas recomendaciones de la Sociedad Internacional de Nefrología en relación a las modificaciones de la creatinina sérica. Antes de iniciar el tratamiento con bloqueo del RAS, es importante obtener valores de creatinina sérica, a lo que se suma el potasio sérico, y a las 2-4 semanas de iniciado el tratamiento se deberá checar en dependencia de los siguientes elementos. Podemos tener tres escenarios: incremento inferior al 50%, incremento del 50 al 100%, siempre con tasa de filtración glomerular estimada por encima de 20 ml por minuto, o incremento por encima del 100% de la creatinina basal. En el primer caso no es necesario realizar ninguna intervención, puesto que es lo esperado, es el resultado de frenar la hiperfiltración glomerular. En el caso de que la creatinina sérica se incremente del 50 al 100% de la basal, se deberá reducir a la mitad o suspender temporalmente el bloqueo del RAS, mientras se están descartando causas reversibles del daño renal, como sería la depresión de volumen o el uso de nefrotóxicos. La última situación sería un incremento superior al 100% de la creatinina basal, donde sí se recomienda suspender el bloqueo del RAS y comenzar a investigar alguna que otra condición que me esté elevando la creatinina o la creatinina sérica, y reevaluar al paciente en 2-4 semanas con el objetivo de decidir si se va a reincorporar o no. Otra situación frecuente que indica la retirada del bloqueo del RAS es la hiperpotasemia crónica, para lo que también se cuenta con algunas recomendaciones en dependencia de los niveles séricos de potasio. El punto de partida deberá ser siempre las medidas generales para pacientes con hiperpotasemia ligera de 5 a 5,5. Solamente revisar medicamentos que puedan provocarla, eliminar suplementos y mantener una dieta baja en potasio. Estos pacientes pueden continuar con la dosis del bloqueo del RAS y monitorización periódica del potasio sérico. En pacientes con potasio por encima de 5, no debe iniciarse el bloqueo del RAS en aquellos pacientes que no lo tengan, y aquellos cuya indicación sea la insuficiencia cardíaca, pues es mejor usar bloqueadores del receptor de angiotensina. Para pacientes con hiperpotasemia moderada o severa, se deberá considerar incorporar o aumentar diuréticos de asa si es que el paciente no los tiene, así como corregir la acidosis metabólica que perpetúa la hiperpotasemia. Los pacientes con hiperpotasemia moderada y bloqueo del RAS, pues debe considerarse algunos intercambiadores de potasio, y si no están disponibles, entonces reducir la dosis del fármaco. Por último, la hiperpotasemia severa, se suspende el bloqueo del RAS y se evalúa periódicamente al paciente para decidir cuál sería el momento óptimo de reinicio de la terapia. Pero ¿por qué tantos esfuerzos en mantener el bloqueo del RAS? Si no les parecen suficientes los potenciales beneficios que veíamos en el estudio renal, acá les traigo los resultados de suspender el bloqueo del RAS en el ensayo STOP-AC en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. En primer lugar, la reducción de la tasa de filtración glomerular promedio en los pacientes que se suspendió fue discretamente mayor que en el grupo que se continuó la terapia, mientras que en relación a la necesidad de terapia de reemplazo renal, en el grupo donde se continuó el bloqueo del RAS fue del 56%, y en el grupo donde se suspendió fue del 62%. Los resultados de este ensayo demostraron que suspender el bloqueo del RAS en pacientes con enfermedad renal crónica no tiene efectos beneficiosos y podría incluso predisponer a una mayor caída de la tasa de filtración glomerular o necesidad de terapia de reemplazo renal. Pero el solo bloqueo del RAS tiene capacidades limitadas en muchos pacientes, sobre todo aquellos con diabetes mellitus, que tienden a mantener la progresión de la enfermedad. De ahí que recientemente se haya prestado especial atención a fármacos con otras capacidades, y en este sentido pues aparecieron los inhibidores de los cotransportadores sodio-glucosa tipo 2 que se encuentran en el segmento S1 del túbulo contorneado proximal. Y es que estos son responsables de reabsorber la glucosa filtrada,
pero en su quehacer reabsorben grandes cantidades de sodio, lo que reduce la disponibilidad a nivel de la mácula densa y estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, conduciendo a hiperfiltración y daño glomerular. El bloqueo de estos cotransportadores inhibe tal reabsorción, incrementa la disponibilidad de sodio y glucosa tubular con arrastre de agua, provoca vasodilatación del arteriol eferente y reducen la hiperfiltración típica de estos pacientes. Estos potenciales efectos beneficiosos fueron demostrados en el estudio pionero de los ISGLT2, que fue el estudio Credence, donde se evaluó el efecto de la canaglifosina en pacientes con enfermedad renal diabética. Cuando se analiza el desenlace primario combinado, que incluyó enfermedad renal crónica terminal, duplicación de la creatinina sérica y muerte de cualquier causa o de causa cardiovascular, se obtuvo una reducción del riesgo relativo en torno al 30% en el grupo de pacientes con canaglifosina. La figura 2 muestra entonces las curvas de mortalidad por causas cardiovasculares, que también favorece a los ISGLT2 con una reducción del riesgo del 22% a los 42 meses de seguimiento. Mucho más interesante para los nefrólogos es la reducción sostenida del cociente albúmina-creatinina urinaria en el grupo de pacientes con canaglifosina como expresión de su efecto antiproteinúrico y renoprotector. Por último, la figura de la derecha muestra los cambios en la tasa de filtración glomerular. Durante el seguimiento, resalta la caída en más de 5 ml por minuto en las 3 primeras semanas de iniciar el tratamiento con canaglifosina, pero el mantenimiento en el tiempo en este grupo y una caída de la tasa de filtración glomerular en 2,74 ml por minuto más en el grupo placebo, lo que justifica su efecto para enlentecer la progresión del daño renal. Por otro lado, en el ensayo DAPA-CKD se evaluaron los efectos de la dapaglifosina en pacientes con enfermedad renal en un seguimiento de 3 años. A los 32 meses del seguimiento se observó una reducción del riesgo de mortalidad por cualquier causa del 31% en el grupo de pacientes con dapaglifosina. Muy similar a la canaglifosina, en las primeras semanas de iniciarla, pues se evidencia una caída de la tasa de filtración glomerular, resultado del frenado de la hiperfiltración con tendencia a la estabilización. Finalmente, el reciente ensayo EMPA-Kidney demostró similares efectos para la empaglifosina, tanto en la ocurrencia de desenlaces cardiovasculares como renales, así como la caída en el tiempo de la tasa de filtración glomerular. Los ensayos anteriores han demostrado la probada eficacia y efectos reno y cardioprotectores de los inhibidores de los cotransportadores de glucosa tipo 2 en pacientes con y sin enfermedad renal crónica. Acá les dejo un cuadro resumen con los efectos tubulares, la natriuresis y la glucosuria, la segunda con control glucémico y pérdida de peso, la primera con reducción de la presión arterial, retroalimentación túbulo-glomerular y reducción de la bulimia. Por supuesto, reducción de la presión intraglomerular, y todos estos son efectos relacionados con renoprotección y cardioprotección directa, pero existen otros indicadores de posible cardioprotección y renoprotección directa que acá les dejo relacionados con la reducción del estrés oxidativo, la inflamación local y el daño glomerular. Pero a pesar de contar con los fármacos anteriores, todavía un porcentaje de pacientes no despreciable pues progresa enfermedad renal avanzada, por lo que se necesitan estrategias aún mejores. Pacientes tratados con bloqueo del RAS pueden tener un escape de aldosterona, lo que es causa de proteinuria, por lo que los antialdosterónicos ayudan en este sentido, aunque con mucho riesgo de hiperpotasemia asociada. Es entonces que aparecen los antagonistas no esteroideos de los receptores de mineralocorticoide. La llegada de aldosterona al túbulo colector y su unión al receptor del mineralocorticoide estimula la expresión de ENaC y con ello la secreción de potasio a través de los ROMK. La fenirrenona, como antagonista no esteroideo de los receptores mineralocorticoides, es mucho más específico que los esteroideos y sí ha demostrado efectos antiproteinúricos y renoprotectores. Pero los efectos anteriores fueron demostrados en dos grandes ensayos, los ensayos Figaro y Fidelio, y por último en el ensayo Fidelity, que incluyó más de 13.000 pacientes
de ambos ensayos para demostrar los efectos reno y cardioprotectores de este fármaco. Por último, se encontró una reducción del 14% para los desenlaces cardiovasculares combinados, pero un 22% de reducción para el caso específico de insuficiencia cardíaca. Similar ocurre en los desenlaces renales. El desenlace renal combinado tuvo una reducción del riesgo del 23% en el grupo de finerenona comparado con el placebo y una reducción del 20% en la necesidad de diálisis en este grupo de pacientes, lo que justifica sus efectos, por supuesto, reno y cardioprotectores y su inclusión en las más recientes guías de práctica clínica tanto para pacientes con y sin diabetes mellitus y o enfermedad renal crónica. Solamente como novedad, debido a que su sitio de acción es extrarrenal, les comento que los antagonistas de los receptores del péptido tipo 1, similar al glucagón GLP-1RA, como el semaglutide, demostraron sus efectos renoprotectores, por lo que se anunció la terminación temprana del ensayo que evaluaba sus efectos y será presentado recientemente en el Congreso Europeo de Nefrología. Para terminar, algunos mensajes clave que me gustaría se llevaran a casa. En primer lugar, el riñón se ha convertido en una diana terapéutica para pacientes con factores de riesgo y donde se quieren evitar desenlaces adversos. Hoy más que nunca se cuenta con grupos de fármacos que han demostrado sus efectos protectores sobre el riñón y corazón y deberán formar parte del arsenal terapéutico. Y por último, se necesita un enfoque integrador y multidisciplinario del paciente. Solo así se lograrán los mejores resultados. Muchas gracias.